Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy comenzamos con nuestra primera clase. Vamos a hablar del contexto social y político de la humanidad. La Umbanda nace en un contexto histórico donde hacía muy poco tiempo que se había abolido la esclavitud y donde estaba de moda el espiritismo en las clases sociales más altas. Comprar los libros de Allan Kardec era algo muy caro. Por este motivo solo tenían acceso a este conocimiento los que podían comprarlos. En 1888 se abolió la esclavitud, ley de Aurea, y los esclavos liberados fueron arrojados a las calles de golpe. Se encontraron con que no tenían casa y que no tenían trabajo, que no tenían comida y que eran maltratados y discriminados por la sociedad. Fueron momentos de mucha violencia, odio, prejuicios, racismo, etc. Y a raíz de esto, varios cultos se dedicaron al bajo espiritismo para poder subsistir, ya que había muchas personas dispuestas a pagar por ese conocimiento o dispuestos a pagar para hacer el mal. Y fue así que muchos sucumbieron y aceptaron realizar estos trabajos. Los espíritus de Caboclos y Preto Velos necesitaban un lugar donde poder manifestarse libremente para poder cumplir con su misión y así ayudar tanto a encarnados como a desencarnados. Y teniendo en cuenta que en el espiritismo no podían hacerlo, ya que juzgaban a estos espíritus de atrasados debido a sus preconceptos con estas razas, y en otros cultos le daban una mínima participación, el astral superior entonces decide crear un nuevo culto, para que estos espíritus puedan manifestarse y así poder traer sus enseñanzas y realizar la caridad. En principio la Umbanda nace para que todos los espíritus puedan manifestarse, para que puedan venir a ayudar, a dar luz. La Umbanda permite a todos los espíritus que en otros cultos no podían bajar porque eran de alguna manera tratados de menos. En la Umbanda encuentran un lugar donde sí podían manifestarse. Y estos espíritus decían, ya que el hombre, Dios no pone límites en el cielo somos todos iguales, porque el hombre acá en la tierra quiere llevar eso más allá en la religión también. Entonces la Umbanda permite correr esos límites y que pueda manifestarse cualquier espíritu que venga, que tenga algo que decir y que tenga ganas de venir a ayudar a los encarnados. La Umbanda fue fundada por el caboclo de las 7 encrucijadas en su medium Celio Fernandinho de Moraes. El 15 de noviembre de 1908 se manifiesta en una casa kardecista informando su misión y al día siguiente funda su primer tienda de Umbanda. La palabra medium viene del latín medium, medio indicado, que somos el puente o el medio por el cual los espíritus pueden comunicarse con los hombres. La historia de la Umbanda nace entonces en 1908. A los 17 años, Celio Fernandinho Moraes, que fue el fundador de la Umbanda, había concluido el colegio de enseñanza media y fue en ese entonces cuando hechos extraños comenzaron a suceder en su vida. En algunos momentos a Celio se lo escuchaba hablando mansamente con la postura de un anciano y con acento diferente de su región. En otros momentos parecía un felino, mostrando conocer todos los misterios de la naturaleza. Esto llamó la atención de la familia y, preocupada con la situación mental de joven, fue llevado a consultar a un médico, al tío de Celio, que era médico, quien no encontró ningún problema físico y las manifestaciones mediúmnicas continuaron. Continuaron algún tiempo. Después en un momento Celio fue tomado por una parálisis parcial que los médicos no podían entender. Un día se levantó de su lecho diciendo, mañana estaré curado. Y al día siguiente comenzó a andar como si nada hubiera pasado.
Un amigo de la familia, al presentar uno de estos ataques, sugiere llevar a Celio a la recién fundada Federación Kardecista de Niterói, en Brasil, municipio vecino a San Gonzalo de las Nieves, donde residía la familia Moraes. La federación era presidida por el señor José de Sousa. Celio Fernandinho de Moraes entonces fue conducido a esta federación el 15 de noviembre de 1908. En presencia del señor José de Sousa, fue invitado a sentarse a la mesa kardecista, pero luego enseguida se levantó contrariando las normas establecidas por la institución. Fue hasta el jardín, agarró una flor y la colocó en el centro de la mesa donde se realizaban los trabajos. José de Sousa, que poseía también clarividencia, verificó la presencia de un espíritu manifestado a través de Celio Fernandinho Moraes y pasó al diálogo a seguir. José dijo: ¿Quién es usted? El espíritu respondió: yo soy apenas un caboclo brasileño. José de Sousa dijo: usted se identifica como caboclo, pero veo en usted restos de vestimentas sacerdotales. El espíritu contestó: lo que tú ves en mí son restos de una existencia anterior. Fui padre, mi nombre era Gabriel de Malagrida, acusado de brujería. Fui sacrificado en la hoguera de la Inquisición por haber previsto el terremoto que destruyó Lisboa en 1755. El señor José preguntó: ¿cuál es su nombre? Y el espíritu respondió: si es necesario que yo tenga un nombre, digan que yo soy el caboclo de las 7 encrucijadas, pues para mí no existen caminos cerrados. Vengo a traer un culto que armonizará las familias y que perdurará hasta el final de los siglos. Al principio de la sesión se habían querido manifestar espíritus de caboclo y preto velos, pero estos fueron invitados a retirarse por los kardecistas. Y es por ese motivo que el caboclo de las 7 encrucijadas preguntó: ¿por qué no pueden manifestarse estos humildes trabajadores del espacio espiritual, si a pesar de no haber sido personas importantes en la tierra, también traen importantes mensajes del más allá? ¿Por qué no a los caboclos y los pretos velos? ¿Acaso no fueron ellos hijos del mismo Dios, igual que ustedes? Dios en su infinita bondad estableció en la muerte el gran nivelador universal, donde ricos o pobres, poderosos o humildes, todos se vuelven iguales ante la muerte. Pero ustedes, hombres prejuiciosos, no contentos en establecer diferencia entre los vivos, procuran llevar estas mismas diferencias más allá de la barrera de la muerte. Mañana, en la casa donde mi aparato, donde mi medium vive, habrá una mesa de aquello que haya sido en la vida. Todos serán oídos. Nosotros aprenderemos con aquellos espíritus que supieran más, y enseñaremos a aquellos que supieran menos. Y a ninguno daremos la espalda, a ninguno diremos que no, pues esta es la voluntad del Padre. El señor José de Sousa dijo: ¿y qué nombre darán a esta iglesia? El espíritu respondió: Tienda Nuestra Señora de la Piedad, pues de la misma forma que María ampara en sus brazos a su hijo querido, también ampararán a los que vengan en busca de ayuda. Entonces la tienda Nuestra Señora de la Entonces la tienda Nuestra Señora de la Piedad fue la primer tienda espírita de Umbanda, la primer tienda que abrió Celio Fernandinho Moraes. Y es muy importante conocer la historia de donde viene nuestra tan amada religión, conocer las raíces, los principios. Sigamos. Al día siguiente, en la calle Floriano Peixoto 30, San Gonzalo, Río de Janeiro, cerca de las 8 horas, estaban presentes miembros de la Federación Espírita.
Ellos habían ido a ver qué acontecía con esta primera sesión Umbanda. Parientes, amigos, vecinos, una multitud de desconocidos y curiosos puntualmente a las 20 horas estaban ahí. El caboclo de las 7 encrucijadas incorporó, y con estas palabras inició su culto. Aquí se inicia un nuevo culto, en los que espíritus de Preto Bé, los africanos y los indios nativos de nuestra tierra, los caboclos, podrán trabajar en beneficio de sus hermanos encarnados. Sea cual fuera el color de la raza, creencia o posición social, la práctica de la caridad en el sentido del amor fraterno será la característica principal de este culto, que tendrá como base el Evangelio de Jesús y como maestro supremo a Jesús. Después de trabajar haciendo predicciones, descargas espirituales y doctrina, y informó que debía retirarse, pues otra entidad precisaba manifestarse. La misma se identificó como Preto Velo Pai Antonio. Este espíritu cautivó a todos con su forma de ser. Algunos le preguntaron si aceptaba algún agrado, al que respondió: mi pipa. Negro quiere la pipa que dejó en el toco. Manda al chiquito a buscarla. Todos quedaron perplejos, estaban escuchando el primer elemento material de trabajo dentro de la Umbanda, que fue la pipa. También fue la primera entidad en pedir una guía de trabajo, y así nace la guía y la pipa dentro de la Umbanda, ¿no? 10 años después, en 1918, el caboclo recibe órdenes del astral superior de fundar 7 tiendas. Primero la tienda espírita Nuestra Señora de la Concepción en 1918. En segundo lugar, la tienda espírita Nuestra Señora de la Guía en 1927. La tercera tienda a fundarse fue la tienda espírita Santa Bárbara en 1933. La tienda espírita de San Pedro en 1935. La quinta tienda fue la espírita San Jorge en 1935 también. La sexta, la tienda espírita de San Jerónimo en 1935, y la séptima, tienda espírita de Oyalá en 1939. Fíjense en cómo muy de a poquito fue naciendo, y los años que llevaron que estas 10 primeras tiendas puedan aparecer, ¿no? Acá podemos observar a la derecha la foto esto sería, acá donde está el cursor, la primera tienda espírita donde vivía Celio Fernandinho Moraes, y la foto de abajo es como está actualmente hoy, ¿no? Durante el transcurso de la vida de Celio, muchas tiendas de Umbanda fueron fundadas. En la década de 1950 fue fundada la cabaña de Pai Antonio en el distrito de Boca de Mato, municipio de Cayo Reira del Macacu, Río de Janeiro, y entrega la dirección de la tienda Nuestra Señora de la Piedad a sus hijas Celia y Silmeia. Celio Fernandinho de Moraes nació el 10 de abril de 1891 y falleció el 3 de octubre de 1975. Silmeia de Moraes vivió hasta los 93 años, mostró lucidez frente a los trabajos espirituales y falleció el 16 de septiembre del 2010, quedando como responsable de la tienda su hija Ligia de Moraes Cuña. Actualmente el bisnieto de Celio, Leonardo Cuña, es el responsable de la tienda. Ahí podemos ver la foto de la tienda donde nació nuestra querida Umbanda. Esta es la foto de la tienda que ya no existe más. Yo el año pasado he ido a conocerla y estaba demolida. Lo que actualmente existe es la cabaña Pai Antonio, que se fundó en 1950, que sería esta. Esa sería la cabaña Pai Antonio, que está ahí cerquita, que la dirige el bisnieto de Fernandinho. Primer congreso umbandista. Hubo 3 congresos de los cuales iremos aprendiendo que esto fue muy importante porque fue lo que llevó de alguna manera a homologar nuestra religión, a que tenga bases y principios para una posterior legalización y que se convierta en una religión
con todas las bases y fundamentos. La Federación Espírita de Umbanda de Brasil fue creada por determinación del caboclo de las 7 encrucijadas el 26 de agosto de 1939. El primer Congreso Brasileño de Espiritismo de Umbanda fue realizado en 1941 como iniciativa de la Federación Espírita de Umbanda del 19 al 26 de octubre. Este congreso es la primera iniciativa colectiva de la religión en el sentido de comprender, estudiar y establecer los parámetros o normas que ayuden a definir los dogmas y fundamentos de Umbanda. Tanto las exposiciones como las teorías y las distintas formas de cultuar la religión quedaron registradas en este primer Congreso Brasileño de Espiritismo de Umbanda. Este fue el programa preparado por el comité organizador del primer Congreso Brasileño de Espiritismo de Umbanda. Investigación histórica sobre las prácticas espirituales de Umbanda a través de la antigua civilización, evidenciando su profunda raíz histórica desde la Edad Media hasta la actualidad. 2. Filosofía. Coordinación de los principios filosóficos en lo que se apoya el espiritismo Umbanda por el estudio de su práctica en las más antiguas religiones y filosofías conocidas y su comparación con lo que se viene realizando en Brasil. 3. Doctrina. Estandarización de los principios doctrinarios y selección de los conceptos a ser adoptados por sus fieles. Esto habla de una homologación, de un programa, de una forma de sus sacramentos, de que la Umbanda tiene bases sólidas, sacramentos y formas. 4. Ritual. Estandarización de los principios doctrinarios y diversidad de modalidades a ser adoptados por las tiendas o templos. 5. Mediunidad. Coordinación de las diversas modalidades de desarrollo y su clasificación según las facultades y aptitudes de los mediums. Jefatura espiritual. Coordinación de todas las vibraciones en torno a Jesús, cuya semejanza en el espiritismo de Umbanda es Oyalá, su jefe supremo. El objeto o finalidad de este primer congreso era la unificación del culto y la estandarización de una doctrina mínima. En este congreso, Tienda San Jerónimo presentó una tesis proponiendo la despenalización de la práctica de rituales de Umbanda, ya que en ese momento estaba penado hacer rituales porque en un contexto militar, y se trabajó mucho para poder persistir y subsistir, ya que la policía perseguía a los umbandistas en aquel entonces, hasta que el trabajo de todas estas personas pudo ir superando todo eso con esfuerzo y sacrificio y sobre todo un intenso amor hacia nuestra religión, ¿no? No fue fácil para estas personas poder, en ese contexto tan difícil, seguir con sus sueños, con lo que amaban, con lo que querían hacer, ¿no? Les quiero contar una historia que les va a servir mucho, ya que la Umbanda es una religión que lleva tiempo para aprenderse, ya que es muy rica en cultura, en historia, en cultura, en ritualística, en simbología. Les quiero contar esta historia que les va a servir muchísimo. El aprendiz del caboclo del monte. El aprendiz y el caboclo del monte. Había una vez un joven llamado Diego, que movido por el dolor de una pérdida decidió buscar respuestas en el terreiro de Umbanda de su barrio. Fue bien recibido por el país de Santo y comenzó su formación como medium. Sin embargo, Diego quería resultados rápidos. Anhelaba incorporar, ver espíritus, tener visiones. Se frustraba cuando otros mediums más antiguos lo corregían o cuando los guías no se manifestaban a través de él. Un día, en medio de una gira de caboclos,
El Paide Santo pidió a Diego que permaneciera en silencio y observara. Aunque molesto, Diego lo obedeció. Durante la gira, uno de los medios incorporó a Caboclo Tupinambá, quien se acercó a Diego y le habló con voz firme pero dulce. Hijo, el árbol no crece más rápido porque tires de las ramas. La sabiduría no se impone, se riega con humildad y tiempo. Diego bajó la mirada, sintió una gran emoción y el caboclo continuó. ¿Sabes por qué los caboclos vienen del monte? Porque allí, lejos del ruido, aprendemos a escuchar el corazón y respetar el ritmo de la naturaleza. Así también debes respetar el ritmo de tu evolución. Desde ese día Diego cambió, comenzó a limpiar el terreiro con alegría. Escuchó con atención a los guías y entendió que servir a los demás era el verdadero don que la Umbanda ofrecía. En la Umbanda, como en la vida, la evolución espiritual no se mide por lo que ves o haces, sino por lo que aprendés, sentís y compartes con humildad. La Umbanda es la religión donde la fe nació cantando. En la encrucijada de tierra y tambor, cuando Brasil lloraba en sus orillas, nació una luz suave como la flor, que une las almas, rompe las orillas. No vino de libros, dogmas ni tronos, vino del pueblo del llanto y del canto, de esclavos y santos, de rezos sin nombre, de orillas, de guías de fe y de encanto. Un medium joven, Celio era su nombre, habló con voz que no era suya. Aquí no hay raza, ni color, ni sombra. Aquí hay amor y toda alma es tuya. Así habló Caboclo das Siete Encrucijadas. En 1908, bajo la luz de vela trayendo unión donde había espada y uniendo el cielo con la favela. Umbanda nació sin pedir permiso, con flores blancas, humo de paz, con preto velo, niño y mestizo, y Yeyú abriendo caminos sin más. Es canto, es danza, es oración viva, es río que mezcla sin dividir, es madre que acoge, guía, que avisa, es fuego que enseña a servir. La Umbanda no nació en un trono, la Umbanda no tiene oro, nació de un corazón dispuesto. Es puente entre mundos, raíz y destino, un camino de luz que camina por dentro, porque honra a quienes vinieron antes. La Umbanda es una religión, cada corriente espiritual nace del dolor, la resistencia, la sabiduría y el amor de generaciones pasadas. En Umbanda conocer las raíces es honrar a los esclavizados que rezaban en secreto, a los indígenas que curaban con la tierra y a los guías que bajan en humildad para servir. Recordar es reverenciar y sin reverencia no hay camino verdadero. El aprender la historia, todo esto que empezamos a aprender hoy, nos protege del desvío. En una época donde todo se adapta y todo se mezcla sin profundidad, conocer las raíces es tener una brújula espiritual que nos ayuda a no caer en modismos vacíos, respetar la tradición y sus fundamentos, distinguir entre evolución y distorsión. El árbol que olvida sus raíces se cae con el primer viento. Por eso yo hoy les ofrezco que estudiemos la Umbanda desde su historia, desde sus raíces, de cómo se formó, desde un saber verdadero, porque eso nos conecta con la esencia. La Umbanda no es solo un culto, es una forma de vida basada en la caridad, la humildad y el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Conocer su origen te permite comprender sus símbolos rituales y guías. Reconocer el poder que tiene su sincretismo afro-indígena cristiano y espírita. Vivirla desde el corazón, no solo desde el acto.
porque revela quiénes somos. Entender nuestras raíces espirituales también es un viaje interior y nos muestra de dónde venimos como cultura y como pueblo, qué valores queremos sostener, qué heridas heredamos y qué dones portamos. La Umbanda es espejo del alma colectiva y quien conoce su raíz, conoce su misión. Conocer las raíces de tu religión no es mirar al pasado, es darle sentido al presente y fuerza al futuro. Es reconocer que eres parte de una historia sagrada, que no caminas solo y que cada vez que ofreces una vela, un rezo o una ayuda estás haciendo eco de un llamado ancestral. Te invito a que juntos hagamos este recorrido de aprender lo que es la doctrina de nuestra querida Umbanda Blanca. Nos vemos en la próxima clase.